Bueno, estábamos en esto, ¿sí? Definimos el conjunto A como los que son múltiplos de 2. Definimos el complemento como los elementos que no están en A. Entonces serían los impares dentro del universo. Definimos el conjunto B como otro conjunto distinto que es múltiplo de 3. Definimos el conjunto C como los números que son mayores o iguales a 4 y menores que 10. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a definir las dos operaciones que nos quedan. Y las dos operaciones que nos quedan son diferencia y diferencia simétrica. ¿Sí? La diferencia entre conjuntos van a ver que lo escribo así. En algunos lados aparece, en algunos libros aparece así. Es lo mismo. ¿Sí? Ustedes en general van a ver que yo lo escribo así. Pero eventualmente ustedes lo escriban así y no pasa nada. Bien, la idea es que ustedes vayan viendo con lo que venimos practicando. Yo sé que es el primer día que les estoy escribiendo así. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Ustedes dicen, ¿siempre hay que poner esto? Sí, pues nosotros estamos trabajando sobre un universo, entonces tenemos que decir, son los elementos del universo. Si no aclaro sobre lo que estoy trabajando, en principio puedo tomar cualquier cosa. ¿Sí? Ustedes cuando empiezan a programar y van a tomar datos de algún lado, siempre le van a decir al programa al principio de todo de dónde van a tomar los datos. Pensémoslos de esa manera. O sea, esto tiene muchísimo que ver con todo lo que es programación. De hecho, en realidad todo lo que es programación se basa muchísimo en todo lo que es esta parte de conjuntos y lo que va a venir después, el lenguaje de lógica. ¿Sí? La estructura principal de programación. Después cada programa, cada lenguaje tiene sus características, pero la estructura que está todo atrás, la lógica y la computabilidad, se basa en estos elementos. ¿Sí? Entonces yo cuando estoy programando, tengo que decir de dónde voy a sacar los datos, de dónde voy a tomar las cosas. ¿Sí? Entonces por eso tiene que estar esta aclaración de pertenece al universo. ¿Sí? Son los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, nosotros teníamos que A eran todos los múltiplos de 2. Y nosotros teníamos que B eran los múltiplos de 3. ¿Sí? Entonces, si yo hago A menos B, en este caso, me tengo que fijar que estén en A, pero que a la vez no estén en B. Entonces, ¿el 2 está en A? Sí. O sea, ¿es múltiplo de 2? Sí. ¿Es múltiplo de 3? No. Entonces el 2 va. El 4, sí. El 6 es múltiplo de 2, sí. Es múltiplo de 3 también. Entonces el 6, no. ¿Sí? El 8, sí. El 10, sí. El 12, no. Y ya está. No tengo más elementos. Y el 14, ¿no? El 14 no estaba dentro del... sí, 14. Ah, menor de 15. Sí, sí, 14. Pensé que era el... Ahí está, el 14. Pensé que el 14 no... No sé, leí mal. El 14 también. Profe, perdón, una consulta. Me olvidé de anotar la barra, ¿qué significaba cuando definís el universo? Eh, Este, tal que. sí, tal que. O Ok, sea, que gracias. cumple las condiciones que vienen después.
¿Se entiende? Esta es la diferencia entre conjuntos. Ahora, la diferencia simétrica ¿sí? Lo van a ver escrito así. Por definición, la diferencia simétrica es esto. Es la unión de los conjuntos menos la intersección. Entonces, cuando yo tenga que hacer esto, lo que a mí me conviene hacer es, por un lado, escribir la unión de los conjuntos, por otro lado, escribir la intersección de los conjuntos y después escribir la diferencia simétrica. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la unión, eran todos los elementos de A y le agrego los de B, donde el 3 no está, el 6 ya está, el 9 no está, el 12 ya está y ya está, no hay más. ¿Sí? Ahora, la intersección son los elementos que están en los dos conjuntos a la vez, que son solamente el 6 y el 12. Entonces, a la unión B le tengo que sacar a intersección B. ¿Sí? O sea, estos elementos los tengo que sacar de acá. Entonces, lo que me va a quedar es que A diferencia simétrica B van a ser el 2, el 4, el 6 lo saco, el 8, el 10, el 12 lo saco, el 14, el 3 y el 9. Profe, ¿por qué pone el 3 y el 9 al final? Por cómo lo fui escribiendo. Escribí a unión B, primero escribí todos los elementos de A y después escribí todos los elementos de B que no estaban en A, para no volver a repetir. Listo, mejor, profe. El orden igual lo eligen ustedes, es prácticamente lo mismo. Claro, pero ahí marca que 3 y B estaban en 3 y 9 estaban en B. Y bueno, No hay problema con eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Estas son básicamente las operaciones que nosotros vamos a usar. ¿Sí? Ahora, no es la única forma de trabajar con los conjuntos, ¿sí? Hay veces que definirlos por extensión cuando son conjuntos lo suficientemente grandes es como bastante más complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con los bien conocidos diagramas de Venn. En los diagramas de Venn nosotros vamos a trabajar con básicamente tres tipos de conjuntos. O sea, sí nos puede pasar que tengamos un conjunto dentro del otro, ¿sí? Sí nos puede pasar que tengamos
conjuntos que sean disjuntos. Cuando hablemos de conjuntos disjuntos es que, vamos a suponer, vamos a definirlo, A y B se dicen conjuntos disjuntos cuando A intersección B es vacío. O sea, si yo tengo dos conjuntos en que la intersección es vacía, bueno, va a ser conjuntos disjuntos. ¿Sí? Después hay varias propiedades. Vamos con algunas de las operaciones básicas. A unión B intersección C. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que A intersección C unión A, B intersección C. Si bien nosotros no vamos a trabajar con toda esta parte de demostración de por qué esto es lo mismo o sea, esto es lo que uno termina a hacer para demostrar es que todos los elementos que me cumplen que están en este conjunto van a estar adentro de este y al revés, y entonces tiene como una parte más teórica de álgebra más pura para demostración. Nosotros no nos dan los tiempos para trabajar eso. Pero sí son algunas propiedades que nosotros vamos a usar. ¿Sí? De la misma manera, si yo tengo A intersección B unión C, bueno, esto es A unión C intersección B unión C. Y después hay algunos detalles que A unión A complemento me da todo el universo. Por la misma definición del complemento, ¿no? El complemento, pensemos que era todos los elementos del universo que no están en A. Entonces, si a todos los elementos de A le sumo, o sea, los sumo con todos los elementos que no están en A, y bueno, tengo todo el universo. De la misma manera que A intersección A complemento me da vacío, porque justamente el complemento son los elementos que no están en A. Entonces no hay ninguno que esté en los dos grupos al mismo tiempo. Ponele, ¿no? Y después un par de detalles que A unión B unión C me da lo mismo que A unión B unión C y que A intersección B intersección C me da lo mismo que A intersección B intersección C. Por otro lado, A menos A me da vacío. Esto tiene sentido, ¿no? A menos A son todos los elementos de A y le saco a la vez todos los elementos de A. Bueno, sí, eso me da vacío. ¿Sí? A intersección A me da. Son como algunas trivialidades. ¿Sí? Esto A intersección universo me va a quedar A. En realidad esta sale de que si yo tengo un conjunto A que está dentro de un conjunto B,
lo que va a suceder es que A intersección B me va a quedar el mismo conjunto A. ¿Sí? Yo sé que de repente les estoy tirando un montón de cosas, y ya lo sé. Por eso también se los estoy grabando para que eventualmente después lo puedan ver las veces que lo necesiten. Sí. Ya sé que de repente tiré un montón de información. Profe, esto entra para el parcial. ¿Cómo? Esto entra para el parcial. No se te entiende cuando hablas. De última escribí en el chat. No sé si el micrófono o lo que fuera. Pregunta si entra en el parcial esto. Ah, sí. Todo lo de hoy, y en realidad la semana que viene lo que voy a hacer es lo voy a subir un parcial, se los voy a hacer y les voy a subir también el parcial para que ustedes lo hagan. ¿Ese parcial que va a subir va a tener la autocorrección ahí o...? Claro, yo lo voy a O es subir solo en PDF. PDF el parcial, le voy a subir en PDF el parcial, y a la vez, eso por un lado en el campus, y a la vez le voy a subir el video con el parcial explicado, todo hecho paso por paso. Ok, Él gracias. o los videos, lo que lleve. Bien. Guía de ejercicios. Los primeros ejercicios es como para empezar a trabajar cómo es la lectura, ¿no? X no pertenece a A, R es un subconjunto de S, D es un elemento de E, F no es subconjunto de G, H no incluye a D, ¿sí? Como para ver eso. Em, el segundo es como para pensar un poco. Primero me dice, tiene que ver con las sutilezas del lenguaje, ¿no? El primer conjunto de la me dice que X es un número real, ¿sí? O sea, me está hablando de el universo sobre donde está trabajando, y me dice que 2X es igual a 6. O sea, son todos los números reales que me cumplen, que cuando yo los multiplico por 2 me dan 6. ¿Sí? Y después por otro lado me dice que B es igual a 3. Entonces la pregunta es si B es igual a A. Y es muy sutil la diferencia, ¿sí? Una cosa es hablar de un elemento y otra cosa es hablar de un conjunto, y eso tiene que ver con el ejercicio 3, ¿sí? Si yo hablo de un elemento y hablo de un conjunto, lo que voy a decir es que ese elemento a lo sumo pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces, la respuesta es, ¿B es igual a A? No. ¿Por qué? Porque A es un conjunto. Es un conjunto que en particular tiene un solo elemento que es el 3, ¿sí? Pero B no es igual a A. B es el conjunto que contiene el elemento 3. En cambio, 3, B igual 3, es el elemento 3. Se ve un poquito la diferencia, son sutiles las diferencias. Y tiene que ver con el ejercicio 3. Si yo tengo el elemento solo así, ¿sí? Que no está cerrado entre llaves, es porque es un elemento. Ahora, si yo tengo un elemento solo, pero que está encerrado entre llaves, es un conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los conjuntos y con los elementos? Los conjuntos no pertenecen a otro conjunto. A lo sumo están incluidos en otro conjunto. ¿Sí? Y los elementos pertenecen a conjuntos. ¿Sí? No están incluidos. Entonces, acá la sutileza es que ¿el elemento R pertenece a M? Sí. ¿El elemento R está incluido en M? No. Porque estoy hablando del elemento como elemento suelto.
Acá es el conjunto que contiene la R. ¿Pertenece a M? No, porque un conjunto no pertenece a otro conjunto. ¿Sí? En cambio, ¿el conjunto que contiene la R está incluido en M? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un conjunto que está incluido dentro de otros, son todos los elementos que están en A y a la vez, entonces también están en B. Entonces, todos los elementos de A tienen que estar también en B. Agarra todo el conjunto, por más que sea un conjunto de un solo elemento. O sea, es un ejercicio que no se suele evaluar, pero tiene que ver con las sutilezas del lenguaje, ¿sí? Y de cómo uno va escribiendo las cosas. Ahora, ¿por qué nosotros lo trabajamos? Porque ustedes van a salir de la carrera siendo técnicos en sistemas. Y yo siempre les digo, si ustedes cargan mal un código, ¿sí? Porque le pifiaron o en una letra, un error de tipeo, o le pifiaron en un concepto, o les corre otra cosa, ¿sí? O directamente no corre el programa. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos enunciando o sea, cada una de las cosas. Sí, pues no es exactamente lo mismo. Eso es lo que es el 2 y el 3, son como sutiles. El 4 es para empezar a ver, bueno, qué significa, enunciar por palabra y luego por extensión, como para ir viendo cuáles son. Tiene que ver muchísimo con esto, el universo. Porque acá si me dice que X pertenece a los reales es una cosa, si me dijera que X pertenece a los naturales es otra, si me dijera que X pertenece a los enteros o a los complejos es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto C me dice que X pertenece a los reales, X es positivo y X es negativo. Y este conjunto es vacío, porque no hay ningún número que sea positivo y a la vez negativo. Ustedes me pueden decir, bueno, el 0. No, el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, los que son positivos, pero no son negativos, y los que son negativos y no son positivos. Y el 0 no es ninguna de las dos cosas. Entonces, el conjunto C es vacío. En cambio, el conjunto B, sí vamos a tener un solo valor. En conjunto A vamos a tener dos soluciones. Y en conjunto D ya tenemos un par de soluciones más, por más que se repitan algunas letras. Es una letra, bueno, de la palabra correcta. Bueno, va a estar la C, la O, la R se repite, no importa. Va a estar la R, la E, la C se repite, no importa. La T, la O se repite, no importa. Eso por un lado. Por otro lado, escribir los siguientes conjuntos por comprensión. Bueno, por extensión, por comprensión, es como para que vayan trabajando un poco en esto. ¿Cuáles de estos conjuntos son iguales? Bueno, esto, la idea es que ustedes los escriban por extensión y se fijen si son iguales o no. Pero fue una pregunta, ¿por comprensión qué sería? Escribirlos en comprensión. Escribirlo por comprensión sería esto. Esto es por comprensión. Ah, ok. Que lo puedes poner con palabras, con una frase. A veces no te queda otra, porque si estás hablando de letras, vas a tener que poner una frase. O lo podés poner con simbología. Si hablas de números, bueno, podés poner con simbología. Ah, ok, listo, gracias. Bien. Y acá lo mismo. Esta es también una sutileza que tiene que ver con los vacíos. ¿Sí? Este es el elemento vacío. Este es el conjunto que contiene al cero. Y este es el conjunto que contiene al vacío. Son tres cosas distintas. ¿Sí? De vuelta, tiene como varias sutilezas para ir entendiendo cómo es toda la parte de conjuntos. Una cosa es el elemento vacío, que es un elemento, ¿sí? Una cosa es el conjunto vacío, cosa que me da todo vacío, y otra cosa es el conjunto que contiene al vacío. ¿Sí?
Cuando uno recién empieza y me dice, pero ¿cómo un conjunto contiene el vacío? El vacío por sí solo es un elemento, entonces yo puedo tener un conjunto que contenga el vacío. ¿Sí? Lo que pasa es si uno lo piensa desde lo concreto y dice, bueno, pero ¿cómo es el elemento del vacío? No, bueno, pero estamos hablando no de lo concreto, sino de lo abstracto. Estamos en álgebra. En álgebra ya pasamos de lo concreto a lo abstracto. Sí. Eh, de hecho, los dos conjuntos que están acá, tanto este conjunto como este conjunto, el cardinal de cada uno de esos conjuntos es 1. ¿Sí? En cambio, este de acá lo que me está diciendo que es un conjunto vacío, que es un conjunto cuyo cardinal es 0. Profe, ¿el vacío cuenta como un elemento entonces en ese conjunto? El vacío puede ya contar como un elemento. Una cosa es el conjunto vacío, ¿sí? Y otra cosa es el conjunto que contiene al vacío. Yo sé que es un montón, ¿eh? Más para un viernes a la noche, ya lo sé. Eh, pero vuelvo a repetir, estos son pequeñas sutilezas para ir trabajando. Esto no lo voy a tomar, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que son diferentes. Ahora, en el ejercicio 8 les plantea a ustedes, bueno, ¿cuál de estos conjuntos son vacíos? Es como para que vayan viendo qué es lo que me da, ¿sí? Para que sean vacíos es que no me tiene que, o sea, no tiene que haber ningún elemento que me cumpla todo eso, ¿sí? En el primero me dice X tal que, o sea, no me dice a qué pertenece, pero me dice que es una letra anterior a la letra A en el alfabeto. Bien, ¿qué letra hay anterior a la letra A en el alfabeto? Ninguna, listo, es vacío. En el B me dice que es un número real que me cumple. Que si yo lo eleva al cuadrado me tiene que dar 9 y a la vez, si yo lo multiplico por X, por 2, me tiene que dar 4. Y no hay ningún número real que me cumpla con esas dos condiciones al mismo tiempo. O sea, los números que yo elevo al cuadrado y me dan 9 son solamente 3 y menos 3. Los números que yo lo multiplico por 2 y me dan 4 solamente el 2. Bueno, listo. No hay ningún número que me cumpla todo eso. En el C me dice los números reales tal que X es distinto de X. Bueno, ya por la misma definición, eso es vacío. Está. En cambio, en el último me dice números reales tal que si le sumo 8 me da 8. Ahí tiene el 0, entonces ese conjunto no es vacío, porque el elemento que está es el 0. ¿Sí? El 9 sáltenlo, es un poco más teórico todavía, así que lo vamos a saltear. El 10, ¿cómo se demuestra? Esperen que... ¿Cómo se muestra que que un conjunto A no es un conjunto de otro conjunto B? Demostrar que A no es un conjunto de B. Bueno, acá lo que tiene es que para demostrar que un conjunto A no es subconjunto de B, o sea, decir que es subconjunto es que está incluido dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, con que yo encuentre un elemento que esté en A, pero que a la vez no esté en B, entonces no es un conjunto. Pongo un ejemplo. Vamos con el ejemplo de A. Dice, A es 2, 3, 4 y 5 y B son todos los pares de los enteros. Bien, con encontrar algún elemento de A, cualquiera, uno solo me alcanza y me sobra. Con encontrar un elemento de A que no esté dentro de B, ya me alcanza. Ya está. Entonces, cuando reviso los elementos de A, tengo el 2, el 3, el 4 y el 5. El 2 es par, sí, el 4 es par, sí, el 3 es par, no, listo, ya está. Entonces, A no está incluido dentro de B. Por lo cual, A no es un subconjunto de B. ¿Sí? Es como para ir trabajando esto. El 11, lo mismo, pero ya un poquito más complejo. El 12 también, un poquito más complejo.
Y vamos a llegar a 14, 15, me falta un poquito más. Bien. Tenemos 7 minutos antes de que se corte, listo, perfecto. El 15 es parecido a lo que hay ejercicios de parcial que van a ser relativamente similares. Esto en realidad es como para ir introduciendo las propiedades que yo les fui escribiendo, ¿sí? Y para que vayan practicando, bueno, cómo van escribiendo por extensión cada una de las cosas. A unión B, A unión C, B unión C, B unión B. A ver, B unión B me va a dar B, y B intersección B me va a dar B. Sí, esto no hay mucha diferencia. Son todos los elementos de B y a eso le sumo todos los elementos de B. Bueno, me va a dar B, punto. Lo mismo este de acá. Este está bueno que lo piensen, ¿sí? No es difícil, igual. La diferencia asimétrica, recordemos que era la unión de los dos menos la intersección. Pero si estamos hablando de que B unión B me da B y que B intersección B me da B, cuando hago la diferencia me queda vacío. Este de acá, ¿sí? Son de vuelta, son detalles. Esto es lo que ya definimos, estos dos. Y después para que ustedes vayan escribiendo esto de acá. Eso por un lado. Y vamos a ir ya a lo que es diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Los diagramas de Venn nosotros vamos a trabajar mucho con todo lo que es de A3 conjuntos. Diagrama de Venn, hay infinidad de diagramas de Venn. ¿Cuáles son los diagramas de Venn? Los que hacemos circulitos o figuras que a veces se tocan o no se tocan. O sea, si yo a esto lo llamo conjunto A y a esto lo llamo conjunto B, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que todo lo que encierra este círculo son todos los elementos de A. Ya puede ser que si son elementos puntuales, entonces le voy agregando acá los elementos puntuales y después acá le voy agregando los elementos puntuales. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta si son elementos puntuales es que si hay uno que está en los dos, tiene que estar efectivamente en los dos. Entonces, en este ejemplo que acabo de escribir acá, los elementos de A, ninguno coincide con los elementos de B. Entonces, lo que me da acá para este ejemplo es que A intersección B, ¿cómo es? Vacío. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esto, ¿Es A unión eso? esta parte de acá, que acabo de pintar, es A intersección B. Que es donde me coinciden las dos figuras. Acá no hay nada donde me coinciden. O sea, nada de lo que encierra A coincide con lo que... Nada de lo que encierra B. Entonces, para este ejemplo, la intersección es vacía, para este ejemplo no. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero pintar A unión B, para este ejemplo de acá, y recordemos que era A unión B. A unión B era todos los elementos de A y a la vez todos los elementos de B. O sea, los elementos de A y le sumo todos los elementos de B. Entonces, si yo quiero pintar A unión B, esto, en el diagrama de Venn, lo que voy a pintar es, pinto todo A y después pinto todo B. Y eso es A unión B. En particular, en este ejemplo, la intersección es vacía, por eso si yo quiero plantear la intersección, no puedo ir a pintar nada porque no hay nada en la intersección. Ahora, si yo quiero en este de acá pintar A unión B, bueno, tengo que pintar todo A y a la vez también agregarle a eso todo B. Entonces voy a pintar todo A, pinto todo A y a la vez pinto todo B. Y sí, voy a estar pintando dos veces esta parte que es la intersección. Sí, tiene sentido. No importa. Entonces acá yo pinté A unión B. Estos sí son de A2. Nosotros vamos a trabajar mucho con diagrama de Venn de A3.
¿sí? Y si bien acá hicimos la intersección y la unión, nosotros vamos a hacer la intersección, la unión, la diferencia simétrica y demás de A2 y de A3. Entonces, este prácticamente no lo vamos a usar. Sí me puede pasar que yo tenga que este sea A y que este sea B. En este ejemplo, yo lo que tengo es que A es un subconjunto o está incluido en B. ¿Sí? Podemos usar esto, en realidad vamos a usar este solo de acá, eso no importa. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que A está incluido dentro de B. Entonces, ¿qué me va a pasar? Cuando A está incluido dentro de B, A intersección B va a ser A y A unión B va a ser B. ¿Por qué? Porque A... ¿Cómo? Me tengo que salir un toque de la clase que van a hacer algo en el cuarto. No te entiendo, Federico. Que me voy a salir un rato de la clase porque van a hacer algo en mi cuarto. Sí, ya sé que ahora queda un minuto, corto, Listo. hacemos un recreo y después hacemos un Zoom más. Dale, profe. Bien. Pero quería terminar de cerrar esto. Lo que me va a pasar A intersección B son todos los elementos que están en A y que a la vez también están en B, pero en particular me queda directamente A. Pues están los dos. En cambio, A unión B es pinto todo A y también pinto todo B, pero cuando pinto todo B también estoy pintando A. Entonces A unión B, por eso me queda B. ¿Sí? Son 8:30. Menos 20, arrancamos de vuelta. Ahora cortamos y así tienen tiempo para servirse un mate, café, lo que sea. ¿Ok? Vale. Gracias, profe. Listo. Ok. Ok. Profe.